Ya están ingresando los alumnos. Hola, ¿qué tal? Estamos esperando que ingresen. Mauricio, Mm. Blanca, Hola a todos. hola. Bueno, igual mientras van ingresando, les quiero dar la bienvenida. Un día lunes, víspera de feriado. Se agradece mucho la asistencia y el interés por las materias y porque efectivamente cumplamos con este proyecto de la Subsecretaría de Previsión Social con su ejecutor de la Universidad de Talca. Quiero presentarle a Hardy Reyes, que está en toda la parte de soporte, que nos ha ayudado desde el comienzo. José Aguilera, quien le va a dar la palabra, Aguilar, perdón, un ratito más para que nos oriente cómo vamos a estar en la cosa interna de consulta. Y Viviana Rioseco, que nos acompaña esta vez en todo el tema del lenguaje de señas. Por lo tanto, si alguien tiene alguna condición especial, que por favor lo indique, para que ella pueda dar ahí una atención más personalizada y de esa manera poder apoyarlo como corresponde. José, si nos puedes dar algunas orientaciones de protocolo, de cómo operar, para poder desarrollar la clase con total normalidad. Así es. Muchas gracias, Hernán. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Antes que nada, decirles que ante cualquier duda que ustedes puedan tener, ustedes pueden levantar la manito, ¿cierto? En la parte de abajo donde dice reacciones, ¿cierto? O también pueden escribir por el chat y yo personalmente voy a estar atento ante cualquier cosa que ustedes escriban para comunicársela al profesor y que de esa manera en caso que estén un poquito ocupados, de todas maneras les podemos, digamos, responder sus dudas de esa forma. Así que eso, anímense a participar también, a sacarse todas las dudas que puedan tener, porque aquí siempre surgen muchos temas con Hernán aquí conversando. ¿Están todos con nombre identificado? Otra cosa, sí, tiene razón, Hernán. Es importantísimo que ustedes pongan su nombre, se identifiquen con su nombre siempre, porque de esta manera nosotros sacamos la asistencia. Por ejemplo, si usted no tiene su nombre ahí, nosotros no tenemos idea no sabemos si usted llegó a la clase, ¿me entiende? Ojalá nombre y apellido, de esa manera nosotros al extraer la información de la asistencia, lo podemos poner presente de manera fácil, digamos. Así que eso. Perfecto. Muchas gracias, José. Gracias a ti, Hernán. Bueno, sin más, partamos. Tenemos ahí un par de horas para poder entrar en estos temas. Yo les podría decir que hoy día la clase, especialmente la segunda parte, yo diría que es la medular. No quiero quitarle importancia a las otras clases, pero te diría que aquí está el plato de fondo de lo que en materia previsional uno siempre le interesa conocer y aprender. Por lo tanto, la invitación es que efectivamente puedan ustedes mirar, déjenme ponerle la presentación, podamos mirar, ¿está viendo la presentación? Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a tocar esta clase 4 y 5 en este par de horas. Y como les digo, en esta primera parte vamos a tocar un tema más general, pero que tiene un capítulo bien interesante de la PGU, que fue lo que ha despertado también interés en las clases y cuando me ha tocado presentarlo en otros foros. Y después, en la segunda parte, tenemos el tema de las modalidades de pensión, que es la modalidad que en el fondo se escoge cuando una persona ya está aspirando a una pensión, sea esta por vejez, sea anticipada, por invalidez o en el caso de los beneficiarios legales por sobrevivencia, por la muerte de un causante. Entonces vamos a entrar ya en materia y de verdad que lo que decía José, me interrumpen en cualquier minuto, levantan la mano, escriben en el chat, porque una de las buenas maneras de aprender es preguntando. Aquí este contenido está, esto queda en la plataforma de formación continua, por lo tanto después pueden repasar estos contenidos, entiendo que también queda la grabación de la clase, por lo tanto ahí pueden ir después a hurguetear cualquier concepto que quieran reforzar.
Y los conceptos que vamos a revisar es justamente estos tres pilares, que son los contributivos obligatorios, el contributivo voluntario y el no contributivo estatal. Y es fácil mirar esto como las tres patas de una mesa, porque el contributivo obligatorio es el que más o menos conocemos. Cotizamos obligatoriamente un 10%, ya sea porque el día de mañana vamos a acceder a la pensión de vejez, 60 años las mujeres, 65 los hombres, o si nos llega a pasar algo, una patología, alguna enfermedad no recuperable ni operable, podemos optar por este derecho a la pensión de invalidez, o en caso de muerte, los beneficiarios legales tienen la posibilidad de pedir esta pensión de sobrevivencia. En los últimos dos casos, invalidez y sobrevivencia, se aplican los capitales que la persona tiene, pero está la posibilidad de que lleguen también aportes adicionales, fundamentalmente por lo que implica la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. En el pilar contributivo voluntario tenemos el gran concepto de ahorro. Este chanchito previsional se llena con platas que nos obligan un poco a cotizar, pero obviamente sabemos que nunca va a ser suficiente si es que no ponemos nosotros recursos que nos permitan complementarlo. Por lo tanto, ahí vamos a ver cuáles son los mecanismos. Y en el no contributivo estatal está lo que se ha llamado antes el pilar solidario, que tiene que ver con lo que era la pensión básica solidaria, que ahora se convirtió en la pensión garantizada universal, y todo lo que es el aporte provisional solidario de invalidez, o la pensión básica solidaria de invalidez. Esto es como a grosso modo lo que hemos estado revisando. Y tenemos claro que lo que tenemos que siempre tener en vista es por qué ahorrar. Y el ahorro es fundamental para conformar la pensión. Es como antes que estaban esas publicidades, ¿cuál es tu número? Si tú quieres obtener una pensión el día de mañana que sustituya el ingreso que tú tuviste por el ámbito laboral, obvio que tienes que hacer un esfuerzo de ahorro. Por lo tanto, muchas veces ahorramos porque queremos comprar algo, otras veces ahorramos porque puede haber alguna emergencia, o para las vacas flacas, o en el menor de los casos porque pensamos que en el futuro queremos tener un mejor pasar. Así que ahí tenemos un poco los temas del ahorro, y en nuestra racionalidad económica, en general privilegiamos consumo presente versus lo que puede ser el consumo futuro. Y claro, y si uno quiere planificar comprarse algo, en general ahorra. Si uno quiere generar algún otro beneficio, algún viaje o algo, trata de ahorrar o paga el contado. Pero para la vejez tenemos menos conciencia. Y ese es un problema porque con los puros capitales obligatorios no es suficiente para poder conformar una pensión que el día de mañana la podamos llamar justa, digna, suficiente. Entonces, ya sabemos que esa pensión del futuro tiene que estar apoyada por lo obligatorio, por un ahorro voluntario, y además, cuando esas dos no son suficientes, ya tenemos en fondo este aporte del Estado, que hoy día se traduce atractivamente con la famosa PGU. Entonces, cuando miramos este pilar contributivo voluntario, nos encontramos con varios instrumentos. Primero, que tenemos un ahorro previsional voluntario. Es el famoso APB. Y yo hago una APB en la FP o una institución autorizada, de tal manera de buscar aumentar mi fondo para aumentar la pensión, o a veces se da que los ahorros que yo hago me permiten adelantar la edad de pensión. Eso es lo que se llama la pensión anticipada, valga la redundancia. Y también está el instrumento del ahorro previsional voluntario colectivo, en el cual una empresa abre un convenio, firma un contrato con una AFP, por ejemplo, y logra que sus trabajadores aporten un ahorro, y muchas veces el empleador también, en algunos casos de 1+1, aportan también lo mismo, y esto tiene beneficios tributarios tanto para el empleador como para el trabajador o trabajadora. Por lo tanto, es interesante también en el ámbito ya global, más colectivo, a nivel de las organizaciones, poder auspiciar o promover estos ahorros colectivos que dan nuevamente la posibilidad de complementar recursos. Y lo tercero, tenemos el ahorro de la cuenta voluntaria,
que es la llamada bien o mal llamada cuenta 2, que se hizo muy famosa con el retiro de los 10%, pero obviamente es un instrumento de mucha liquidez, de mucho movimiento fácil, por lo tanto conviene también siempre tenerla a la vista. Y el cuarto instrumento de este pilar contributivo voluntario son los depósitos convenidos. Es cuando un trabajador conviene o acuerda con su empleador un determinado monto de recursos y esos recursos los destina exclusivamente a ahorro. Significa que no pago impuestos por esas lucas, y muchas veces eso tiene que ver con que son bonos, son cumplimiento de meta, etcétera, y se van directamente al fondo previsional, lo que ayuda además a que en el fondo no tenga una salida por el lado de los ahorros. En este detalle, si uno ve ya con mayor lupa el tema de los APB, yo independiente de los contenidos de las láminas, quiero ir entregándole los conceptos. Tenemos dos tipos de APB. O hacemos una APB régimen A, o hacemos una APB régimen B. En el régimen A tenemos una bonificación del Estado. O sea, por cada 100 pesos que yo ahorro, el Estado me aporta 15. Y eso es bien interesante porque no existe un instrumento que tenga esa dinámica de ahorro, pero por otro lado, es interesante también tenerlo a la vista porque se produce incluso un beneficio máximo de 6 UTM anuales, lo que a la larga esto produce un beneficio que puede ser como de 380.000 pesos. Entonces, ¿quiénes pueden pedir o a quiénes le podría convenir una APB régimen A? Aquellas personas que en general no tributan, que puede ser como de 700 y tantos mil pesos hacia abajo, no tributan, por lo tanto todo lo que ahorren va a tener esta bonificación del Estado. En cambio, aquellas personas que tienen ingresos mayores a 770, por decir algo, tienen la opción de tomar el régimen B, que les permite que este depósito que ellos hacen, este ahorro, le disminuye la base imponible. Por lo tanto, el impuesto a la larga es más bajo porque hay un beneficio tributario que justamente se incentiva el ahorro para efectos de aumentar el monto de pensión futura. Entonces, esto es ir más allá del 10% obligatorio para conformar un ahorro que efectivamente me permita tener más beneficio y complementar lo que siempre se me ha obligado como descuento de la remuneración propiamente tal. Si uno mira la idea del famoso ahorro previsional voluntario, solo una duda, Hardy, cuando yo estoy moviendo en el mouse a los participantes, también ven el movimiento que yo hago, ¿no? No, no se ve tu mouse. Ya, solamente están viendo la presentación. Solamente la presentación, exactamente. Ya, es que me estoy apoyando con algunos temas en paralelo. Perfecto, gracias. Entonces, en este pilar contributivo voluntario está el APBC, que es lo mismo que el APB, pero con un componente más de empresa. Por lo tanto, si la persona ahorra un adicional a lo obligatorio, la parte empleadora o el empleador, la empresa, la organización, complementa ese ahorro. Por lo tanto, por eso es que se habla como del 1+1. Yo aporto y el empleador aporta. Y eso tiene beneficios tributarios para las dos partes. Entonces creo que es interesante que uno pueda efectivamente destinar un ahorro. Y aquí algunas de estas papitas o tips que son importantes de compartir. Yo puedo tener una APB fijo todos los meses, puedo cambiar el monto de un mes a otro, puedo ahorrar un mes y no ahorrar el otro. Por lo tanto, es de voluntad del afiliado y la afiliada. No tiene que uno matricularse con un monto ni con una determinada institución para hacer una APB. El APB es el esfuerzo personal que uno puede hacer para justamente aumentar sus recursos. Pero hay meses en que tal vez no voy a poder generar un componente de ahorro, por lo tanto perfectamente puedo suspender un mes, 2 meses, 3 meses este ahorro y después lo puedo retomar, para que no vayan a pensar que es un instrumento rígido que no me permite avanzar en lo que es mi plan de constituir un fondo mayor. Y el instrumento que yo les hablaba, esta llamada cuenta 2,
tiene que ver con dineros que yo aporto en la FP, los aporto en los mismos multifondos que tienen la FP, estos 5 multifondos, el A, B, C, D y E, y tienen la ventaja de que esos recursos yo los puedo sacar, los puedo girar de la FP hasta 24 veces al año. Por lo tanto, tiene alta liquidez. Es un depósito rápido, que se puede hacer directo, se puede hacer por internet, a través del empleador, descuento por planilla, etcétera. Y cuando lo giro, lo puedo girar incluso por internet también, y en un plazo de 4 días voy a tener los montos en la cuenta bancaria que yo vaya indicando. Otro tips aquí importante es que si yo aporté plata en esta cuenta 2 y ya me estoy pensionando, yo puedo ver si destino esta plata a la pensión o no. Yo perfectamente la podría dejar en la AFP, o podría retirarla, o podría seguir aportando plata en la cuenta 2 como un mecanismo de ahorro complementario, pero no necesariamente estoy obligado a destinarlo a pensión. No así lo que vamos a ver a continuación, que son los depósitos convenidos. Estos depósitos convenidos es el instrumento con el cual la empresa o la organización determina un monto extraordinario, en general son los bonos, esto es muy típico de la minería o de las empresas productivas, que en función del cumplimiento de una meta determinan un bono y el trabajador opta por destinar esto a depósitos convenidos. Y eso significa que no va a pagar nada de impuestos, pero esa plata no la puede sacar y solamente va destinada a la pensión en el momento que le corresponda pensionarse. Visto los 4 instrumentos de ahorro voluntario, ¿alguna duda, José? ¿Algún participante que tenga alguna pregunta? Vamos a describir algo. Dame un segundito. Jimena Bustos dice: una persona está con problemas para ingresar. No, yo me hago cargo. ¿Sí? ¿Te No, lo puedes dudas ayudar? no tengo de momento. Ya. Entonces, al tener claro ya que teníamos un pilar contributivo obligatorio, que son las remuneraciones, el 10% obligatorio, vimos el componente contributivo voluntario, que eran estos instrumentos de APB, APBC, cuenta 2, depósitos convenidos, y ahora nos vamos a parar en este ex pilar solidario, hoy día pilar contributivo estatal, que tiene como característica que se han ido reformando el decreto de ley 3500 y se han incorporado algunas leyes nuevas que permiten que efectivamente este beneficio se pueda extender a las personas. Y es por eso que lo más conocido en este último tiempo es el establecimiento de la pensión garantizada universal, que justamente busca reemplazar a la famosa pensión básica solidaria. Y en el pilar solidario antiguo tenía la pensión básica solidaria de invalidez. Esa permanece, pero algunos requisitos se le cambiaron para hacerlo un poco más asequible, pero sigue estando conviviendo esta pensión básica de invalidez con hoy día la famosa PGU. Y en la pensión básica solidaria de invalidez, recordemos que esto es una materia un poquito más como asistencial, si uno lo pudiera decir de esa manera, tenemos que acceden aquellas personas entre 18 y 64 años finalmente cumplidos, hasta un día antes que cumplan los 65. Aquellos que no tengan derecho a pensión, aquellos que la comisión médica les declara la invalidez, no es cualquier persona que determine o piense que está con una enfermedad o una patología, sino que tiene que ser determinada por la comisión médica. Son personas que tienen que haber residido en Chile al menos 5 años de los últimos 6, antes de, por supuesto, que presentar el trámite. Y antes esto era solo para el 60% más vulnerable, hoy día se subió de acuerdo al registro social de hogares al 80% de las personas más pobres o más vulnerables, pero no necesariamente pobres, acceden a esta pensión básica solidaria de invalidez. Y cuando esa pensión básica solidaria de invalidez es muy menguada o es pequeña, el Estado aporta adicionalmente para las mismas personas que tengan derecho a una pensión, por ejemplo, si tienen la PGU, que sea menor a la PGU, y aportan el complemento.
siempre a personas entre 18 y 64 años, siempre pensando que están evaluadas por la Comisión Médica de Invalidez. No pueden estar en DIPRECA o en CAPREDERA, que son las cajas de previsión de las Fuerzas Armadas y de Orden, por lo tanto no tienen ese acceso a este derecho, y al mismo tiempo tienen que acreditar estos últimos 5 años dentro de los 6 años antes de entrar a pedir la solicitud. Y como yo les decía, nuevamente se agranda este requisito en el sentido de que ya no solamente el 60%, sino que abarca el 80% de la población más vulnerable. ¿Dudas con esta parte? En el momento no tenemos dudas por acá. Ok, José, muchas gracias. Entonces entremos en la PGU. Este yo creo que es un punto bastante nuevo, se está aplicando en pleno régimen. Si uno fuera muy académico y empezara a explicar esto de una manera completa, histórica, tendríamos que pensar en la transición, cómo esto se fue aplicando. Pero como ya está en régimen, lo podemos plantear tal cual como lo estamos viendo acá en pantalla. Entonces es para todas aquellas personas que han cumplido los 65 años. Como requisito, no deben integrar el 10% más rico de la población chilena. Por lo tanto, tienen que ser del 90% más vulnerable. Para poder cumplir con el criterio de residencia, tienen que haber residido en Chile al menos 20 años, desde los 20 años de edad, y al menos 4 años de residencia también en Chile, durante los últimos 5 años anteriores a pedir la solicitud de la PGU. No, deben contar con una pensión máxima, por decirlo de alguna manera, de 1.114.000 pesos. Y pueden tener una pensión menor a 702.000 y ahí recibirían, si cumplen el resto de los requisitos, el 100% de la PGU. Si tiene una pensión o ingreso entre 702 y 1.114.000, reciben una PGU proporcional. Por lo tanto, las personas que reciben el 100% de la PGU reciben un monto de 206.173, y de ahí va decreciendo hasta llegar a cero aquellas personas que tienen una pensión de 1.114.000 pesos. Profesor, Dígame. Mauricio Solís nos dice, yo tengo dudas porque si tengo una discapacidad física, se me quitó el APS por más de 4 meses. ¿Se le quitó, dice, o es una pregunta? Claro, no dice eso, digamos, ¿Me lo quiero decir repites de un nuevo, poquito. por favor? Dice, yo tengo dudas porque si tengo una discapacidad física, eh, porque se me quitó el APS por más de 4 meses. No sé si nos puede igual Mauricio, replantear, Mauricio. No Mauricio, sé que si está ahí en línea, ¿está bien formulada la pregunta? Claro, lo estoy leyendo textual. ¿Ya? Mauricio, ¿algo que aportar? Sí, mejor que que si puede prender el micrófono, no nos queda claro. Ah, claro, ahí dice, si soy pensionado, dice. Disculpe, profesor, sí, lo que pasa es que yo me pensioné el año 2015 ¿Ya? por una discapacidad física, por una punción lumbar mal realizada, la verdad, las cosas. ¿Ya? Quedé con una secuela en el lado izquierdo. Postulé a un APS ¿Ya? y resulta de que hasta el mes de marzo de este año me lo daban. ¿Ya? Y desde abril en adelante no me lo han cancelado. ¿Ya? Ya, aquí, Apelé a Chile Atiende y me dijeron que sí, que ahora, recién ahora se va a regularizar el pago. ya, gracias Mauricio por la aclaración, pues justamente yo iba a pensar a orientar mi respuesta por esa vía. ¿Por qué? Porque si Mauricio tuvo efectivamente esta invalidez, lamentable, negligencia médica, diría yo, efectivamente le corresponde esa invalidez que le determinó el sistema. Ahora, debe haber sido un monto bajo
para poder pensar en que le iba a llegar un aporte previsional solidario de invalidez. Ese aporte adicional es un complemento, y yo creo que se lo pueden haber quitado justamente por la puesta en marcha de la PGU. Entonces, como modificaron la pensión básica solidaria de invalidez y modificaron el aporte previsional solidario de invalidez en sus requisitos, como lo acabamos de ver, el sistema trajo aparejado algunas dificultades a algunas personas. Y la recomendación siempre es apelar, porque por lo que Mauricio nos cuenta y por lo que planteó en la pregunta, efectivamente, pues tendría el derecho para poder seguir recibiendo eso. Y ese aporte previsional solidario de invalidez, después lo van a cotejar con la PGU y van a ver efectivamente en relación a ese guarismo cuánto es la diferencia y le debería corresponder. Ojalá que puedan pagarlo retroactivamente. Ese es otro tema que no necesariamente a veces se cumple, pero sería deseable que, como el tema no tiene que ver con que Mauricio dejó de tener el requisito o dejó de estar inválido por esa situación, no lo vaya a haber recibido constantemente. Entonces, Mauricio, bien por la apelación, atento a la respuesta. Estás muteado. No se te escucha. Mauricio, no se te escucha. Ahí sí. Ahora sí. Eso fue lo que yo fui a ver a Chile Atiende, Perfecto. y me dijeron que por mi edad no podía, pues por yo cumplir recién 48 años. Recién hace 3 días atrás. Entonces me dieron una fecha, a ver, cuento corto, yo fui a hacer este trámite en Ya. abril de este año, cuando recibí mi liquidación de pensión y vi que no venía el APS, Obvio. fui a hacer el reclamo, la pregunta correspondiente, ni siquiera reclamo, pregunta. Y después pasó todo abril, la niña me dijo, la persona que me atendió, me dijo, el 15 de mayo tiene respuesta. Ya le estoy contando cómo fueron los hechos, de hecho tengo la documentación. Correcto. Resulta que en mayo, cuando llegó mi pensión, tampoco llegó. Fui a hacer la consulta de nuevo, qué es lo que había pasado. Y la niña me dijo, hoy me dijo, disculpe, cuando usted vino a hacer la primera pregunta, que fue en abril, no enviamos el documento. Qué bonito. ¿Me entiendes? Claro, y entonces yo le dije, claro, le dije yo, muy, muy bonito. Y me Exacto. dice la niña, ahora me dijo, usted tiene que esperar 2 meses, algo así. En consecuencia, me dio fecha para el 27 de julio de este año para ver si tenía una respuesta, entre comillas, lógica, la cual fui a preguntar el día 27 de julio y ahora me dijeron que sí, que me la iban a entregar. Y yo le dije, pero hija, le dije yo, tú me vas a disculpar, pero si no me lo están dando de abril, yo supongo que vendrá retroactivo. Se lo pregunto porque usted es profesor. Sí, Y me pues. dice, sí, me dice, va a venir retroactivo. Y me dijo, su problema, me dijo, radicó en que usted tiene 2 pensiones. Entonces yo le dije, yo lo único que le dije a ella, le dije, escúchanos, señor, te rogamos. O sea, no es Claro, cierto. yo, por supuesto que no, pues, señor, mire, yo dejé de trabajar el día, a mí me dio, mi accidente cerebral me dio el día 20 de octubre del 2014, Ya, y yo el 24 de octubre estaba inválido obvio. por la punción lumbar mal realizada, quedé con una hemiparesia izquierda. Entonces me dijo, pero usted está bien, usted está sano. Le dije, ¿cómo voy a estar sano, mujer? Mírame el cuerpo, no puedo mover el brazo izquierdo, lo tengo que secuar el brazo y la pierna. Y le dije, aparte, le dije yo, tú me vas a disculpar, le dije yo, pero ustedes son como súper poco empáticos porque estás viendo, le dije, yo ando con bastón. Si yo estuviera sano, andaría caminando con una persona normal. Entonces, yo no sé si la ley está bien hecha o hay lagunas en las cuales no se está haciendo las cosas como corresponde. No es por reclamar, pero es una consulta. Sí, yo creo que muy, muy bien explicado, Mauricio, lo que lamentablemente te ha pasado, y tiene mucho que ver con los sistemas. Efectivamente, si el sistema, ustedes saben que los sistemas son tontos, y lo que uno ingresa al A veces, sistema es lo que sale. Por lo tanto, si por claro. algún error administrativo ingresó otro monto
o ingresó o considera otra pensión, eso puede ser causal, efectivamente, que no corresponda el pago del aporte previsional solidario invalidez. Como eso no es así, y no solamente tú lo tienes que comprobar, sino que el sistema además lo comprueba, se dan cuenta que hay un error, la burocracia es lenta, por lo tanto revisan de nuevo el caso, dan una respuesta que debiera ser positiva y efectivamente corresponde la retroactividad. Por lo tanto, yo ahí, así como ha estado pacientemente tú cumpliendo cada uno de los hitos, hay que esperar que venga la fecha de pago y efectivamente se No, puede hacer ese pago. usted me disculpa. No, profesor, es que yo no voy a eso. Mire, yo trabajé de vendedor toda mi vida. Más bien dicho, no tanto de vendedor, sino que de administrativo, de ¿Ya? postventa. Y a ¿Sí? mí lo primero que me enseñaron fue que yo tengo que hacerle seguimiento a todo lo que yo hago. Súper Si bien. si usted va con un televisor, yo tengo que hacerle seguimiento a ese televisor, si realmente ese televisor tiene arreglo o no tiene arreglo, para estar informando a usted. Entonces me resultó curioso porque yo le dije a la niña, discúlpame, ¿y tú no le haces seguimiento a tus requerimientos? Me dijo, no, me dijo, si yo lo envié. Yo le dije, pero si me acabas de decir que no lo enviaste, pues mujer. Ahora le dije, tú me vas a hacer esperar más encima, le dije, ¿cuántos meses más para una respuesta lógica? Le dije yo, si yo no te estoy pidiendo que me lo regales. Yo lo que te estoy diciendo es que por ley me corresponde. Yo postulé al APS y salí beneficiado. Más ahora le dije que soy un estudiante. Yo cuento con ese dinero para locomoción porque yo no me puedo mover o sea, no puedo andar mucho en micro, esa es la verdad de las cosas. Entonces, por lógica, tengo que contratar a alguien que me vaya a buscar todos los días en la noche al instituto. Y me dijo, no, me dijo que eso ya no es parte de nosotros, es parte de usted. Usted fue el que quiso entrar a estudiar así, así. O sea, yo le No, dije, disculpa, ahí tenemos problema de empatía serio. si tú trabajas, le dije, en un servicio público, se supone que tu trabajo tuyo es, es velar por el público, no al revés. Yo no tengo por qué estarte haciendo el trabajo a ti, si tú tienes que hacérmelo a mí. Yo no te puedo decir a ti lo que Mauricio, tú debes o no debes. siguiendo Dígame, no, con esta línea, yo creo, gracias Mauricio por la inquietud, y un poco para agregar lo que Mauricio nos ha estado contando, dos cosas que son importantes cuando uno enfrenta consulta o reclamo. Uno, tener claro los antecedentes propios, y ojalá estar siempre con ellos cuando uno hace la presentación o la pregunta. Dos, tratar de tener registro, léase en la agenda, en su teléfono, en un cuadernito, donde quiera, pero anote, el día 14 de agosto fui al IPS a tal hora y me atendió la señorita tanto. Esos registros ayudan después a que uno ya cuando tenga que presentar el reclamo, los dé a conocer. Y las instituciones tienden a reaccionar un poco mejor cuando uno les cuenta la historia de qué es lo que está padeciendo. Y lo que está padeciendo es la falta de cumplimiento de un derecho. Entonces, en ese sentido, como estamos con una clase más amplia, para no concentrarnos solo en el caso de Mauricio, no, explicar, explicar específicamente que está muy bien lo que hizo y además hay que tener siempre ese registro y al final, cuando uno tenga una respuesta, lo hemos dicho en otras clases, amplia, vaga o incompleta, uno puede incluso decir, ¿sabe qué? Deme la respuesta por escrito. De tal manera de obligar al sistema a que haga la pega. Eso es lo que yo quería cerrar con este lo que que pasa, Mauricio nos profe, da. es que yo siempre he tratado de hacer las cosas por el conducto regular que corresponde. No saltarme ninguna cosa. De hecho, la primera vez que fui, la segunda vez que fui, le dije a la niña, disculpe, le dije, pero usted fue la que me atendió la primera vez, acá están mis fotocopias de mis liquidaciones de pensión. Y se supone, le dije, con el certificado que usted hizo, que usted supuestamente envió al sistema, que usted no envió, ahora le dije yo, otra vez salió, no me salió el APS. Y todas las veces que fui le mostré exactamente lo mismo. De hecho, le dije, si te molesta que te traiga la fotocopia, te las puedo enviar a tu correo. No, me dijo, mejor envíamelas a mi correo, así que ella misma se los autoenvió. Imagínense. Imagínese, abril, No, sí, mayo, junio, claramente no cumplió. 4 meses. Claro, no cumplió con lo que le correspondía a su parte de ella. Yo no quise hablar ni siquiera con el jefe, nada, sino que con ella directamente. Ya, así que hay que esperar ahora que termine con un final feliz
y puedan pagar lo que corresponda de manera Tenemos retroactiva. hora 17. Sí. Gracias, Mauricio. Gracias. No, de nada, profe. Démosle nomás. Estoy aprendiendo harto. Sí, muchas gracias, muy amable. Ya, pues entonces habíamos visto este tema de la PGU y de lo que estábamos evaluando, de que tiene componentes, tiene requisitos, y efectivamente están los recursos. Dos cosas que son importantes. La PGU tiene garantizados los recursos y esperamos que hayan ingresos permanentes para este beneficio permanente, pero no lo dan de manera automática. Por lo tanto, hay que solicitarlo. Y un elemento bien importante, un tips, una papita, como digo yo, es que se va a pagar desde el momento que la persona lo solicita. Por lo tanto, si yo me demoro en solicitarlo, he cumplido los 65 años, cumplo con el criterio de vulnerabilidad, cumplo con el criterio de residencia y cumplo con el monto que corresponde, y no lo pido, y lo pido a los 67 años, me lo van a pagar desde el momento que lo pedí. Por lo tanto, ahí bien atento a que ustedes o a las personas que ustedes van a orientar en el futuro sepan que tienen que pedirlo de manera oportuna. Profesor, nos comenta Dale, José. sí, Yasna, ¿por qué ¿Ya? dice a los 65 respecto a los requisitos? ¿Por qué dice a los 65 si las mujeres jubilan a los 60? ¿Y si ya no jubilan a los 60? Esto ya lo habíamos conversado alguna Ya. vez. Sí, no, pero es que además que siempre es bien importante porque esa pregunta puede aparecer en todos los tópicos previsionales. Exacto. Y aquí desde la perspectiva de género, pucha, no me queda más que decirles la mala noticia. Las mujeres tienen una condición disminuida en el sistema previsional. Se pensionan antes, a los 60 años. Tienen muchas más lagunas porque han tenido que ver con el cuidado de un familiar, de los hijos, etcétera. Han tenido que dejar de trabajar. Tienen menos cotizaciones. En general, el margen o la discriminación de sueldo existe. A igual cargo a los hombres tienden a pagarle más que a las mujeres, otra injusticia. Y aquí viene la respuesta. Y cuando tienen derecho a un beneficio solidario, debiera ejercerse ese derecho a partir de la edad que tienen para pensionarse, 60 años las mujeres. Pues no, el sistema y las leyes, que lamentablemente están hechas mayoritariamente por hombres, le pone el requisito a los 65 años. ¿Es injusto? Sí. ¿No corresponde? No. ¿Debiera ser modificado? Por supuesto. Pero la ley ya salió en estos términos y significa que igual la edad para jubilar a los 60, pero necesariamente va a tener que esperar hasta los 65 años para pedir la PGU. Espero, Yasna, que haya quedado satisfecha con la respuesta. Sí, Si no, puede me hacer quedó un súper reclamo. clarito. Si no hace un reclamo por escrito, José lo registra a todos. Sí. Ya. Entonces, vamos a ir a algunas preguntas rápidas para entender un poquito más esto que estamos hablando de la PGU. Vamos a hablar de nuestras abuelitas. Si su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia, es decir, ha vivido más de 5 años en Chile a partir de los últimos 6, ella tiene 62 años, pregunta, ¿su abuelita recibe algún beneficio de la PGU? Contesten en línea, levanten la mano, o escríbanlo en el chat y ahí vamos a ir viendo. Si la Ninguno, por abuelita, lo que te debería los 65. claro, porque no tiene la edad, perfecto. Exactamente. Caso 2, su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia, pero ella tiene 67 años. Y la pensión base que ella tiene es de 455.000 pesos. ¿Tiene derecho a la PGU? tiene derecho. Sí, po. Sí, pues, muy bien. ¿Y tiene derecho a una PGU completa o a un monto menor a la PGU? Completa, Monto menor porque con que estar. No, tiene derecho a un monto a la PGU completa, completo, porque porque va a es menos de ser 700. muy bien, menos de 702.000. Eso, vayan contestando así en viva voz, así lo hacemos más rápido y entretenido. Caso 3.
Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población, pero ha vivido con su tío en Colombia durante los últimos 8 años. La abuelita llega a Chile y se entera que existe la PGU. Ella tiene 83 años y no tiene pensión. ¿Recibe el beneficio de la PGU? No, porque tiene que vivir 5 años en Chile primero. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, va a tener que quedarse un tiempo más si es que efectivamente quiere recibir la PGU y si es que le da la vida también. Caso 4. Sobre eso mismo, Su profesor, abuelita, por favor, dígame. si bien es cierto, sí, la señorita que contestó la respuesta está correcta, pero el ¿Sí? hecho de que ella vive fuera de Chile, al ser chilena, no le corresponde, ¿cierto? Aunque No, sea chilena. No, porque resulta que hay 3 criterios básicos, para que sepa que son los 3 criterios. Criterio de vulnerabilidad, pobreza, criterio de residencia. Y eso es bien importante. Miren, acuérdense aquí, la residencia. Acreditar residencia en el territorio de Chile por un lapso no inferior a 20 años, desde los 20 años. Y además, en un lapso de 4 años, dentro de los últimos 5 años de pedida la solicitud. Por lo tanto, no le corresponde solamente por el hecho de que vivió con su tío en Colombia los últimos 8 años. ¿Ya? Por eso que Jimena contestó acertadamente. Caso número 4. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Por lo tanto, ha vivido más de 20 años desde los 20 años y ha vivido más de 4 años de los últimos 5. Y ella tiene 71 años. Pero esta abuelita millonaria tiene una pensión de 1.356.000. ¿Tiene derecho a la PGU? No. No, ¿Por qué? no, porque Porque sobrepasa el supera los 1.100.000. Porque sobrepasa 1.114.000. Muy bien. Otra abuelita que nos viene a visitar. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con el requisito de residencia. Por lo tanto, vivió más de 20 años de los 20 años en Chile y vivió más de 4 años dentro de los últimos 5 antes de pedir la solicitud. Y tiene 69 años y una pensión casi de 1.000.000, de 999.000 pesos. ¿Tiene derecho a la PGU? Sí lo Sí, tiene. ¿Y tiene sí, derecho a la PGU correcto. Sí, completa o una parte? fraccionada, Complementaria. Fraccionada. Muy una bien. parte. Muy bien, muchas gracias. Abuelita número 6. Su abuelita sabe que no integra el 10% más rico de la población y cumple con los requisitos de residencia. Ella tiene 81 años, es viuda y recibe una pensión de sobrevivencia Capredena. No ¿Tiene puede. derecho a la pensión? No. Lamentablemente. No, no puede. Perfecto. Ya. Hagamos descansar a la abuelita un rato. Entonces, ya sabemos que tenemos este pilar contributivo obligatorio, el famoso 10%. Ya sabemos que tenemos un pilar contributivo voluntario, los APB, la cuenta 2. Y sabemos que tenemos un pilar contributivo estatal que tiene que ver con esta pensión básica solidaria e invalidez y su aporte previsional solidario e invalidez, que lo vimos en el caso Mauricio, y también el tema de la famosa PGU. Por lo tanto, yo les propongo que hagamos una pausa de 5 minutos para prepararse un café, una escala técnica, y volvemos, Hardy, en 5 minutos, ¿te parece? Perfecto, Hernán. ¿Cuántos alumnos tenemos? ¿Cuántos alumnos son, Hardy? Hay 26 participantes, pero hay que descontar a los organizadores. Yo creo que unos 19, 20 alumnos. Gracias. Ya, don José, ya estamos de vuelta. Si me puedes transmitir las preguntas a los alumnos y alumnas. Sí, perfecto. Ya, la primera era de Dalma. Dice, si ya se tiene la pensión básica otorgada de años atrás, ¿ahora puedo postular a la PGU o automáticamente me asignan un valor de PGU? La respuesta es lo que ella misma intuye, es automático.
si tenía la pensión básica solidaria, que además era un monto más bajo, se reemplaza y se sustituye por la pensión garantizada universal. No nos olvidemos que Perdón, la segunda pregunta, es que yo me entusiasmo. Segunda pregunta. La segunda pregunta, un segundito, dice, entonces, ¿qué conviene a las mujeres que tienen 60 años? ¿Es mejor esperar hasta los 65? Esto en relación al tema anterior, ¿se acuerdan? De que la PGU empieza a los 65. Correcto. ¿Jimena? Ya, esta pregunta que es así como un poco abierta, la entiendo, que dice que, bueno, que si tienes 60 años, mejor espera hasta los 65. No le queda otra. La PGU se otorga a partir de los 65 años. Ahora, si la pregunta es, ¿me convendrá esperar pensionarme a los 65 años y al mismo tiempo solicitar la PGU? Yo creo que no. Porque, salvo que tenga trabajo, que tenga ingreso, pensionarse significa empezar a rescatar plata del sistema. Y eso significa que si yo me pensiono por vejez, me empiezan a pagar la pensión de vejez, es cierto que con mis capitales, y después, cuando este fondo ha bajado, y el monto, dependiendo si lo tomó en una compañía o en una AFP, se complementa con esta PGU. Por lo tanto, yo no soy muy partidario que la gente postergue la edad de jubilación, porque podría perfectamente, bajo una disciplina personal, ir recibiendo la pensión y podría ir guardándola y ahorrándola. Por lo tanto, solo hay que esperar los 65 años para solicitar la pensión garantizada universal y además para pedir el bono por hijo nacido vivo. ¿Ya? Tenemos más preguntas, profesor. Vamos. Loreto nos dice, mi madre en este caso, no, dice, no tiene mucho fondo de pensión. Esto en relación al anterior. ¿Ya? En ese caso le conviene, digamos, jubilarse antes o esperar a los 65. Yo creo que de todas maneras antes, porque si tiene muy pocos fondos, la pensión va a ser muy chiquitita. Y si quisiera aumentar los fondos, ya creo que en una clase lo he dicho varias veces, en las clases en general yo lo comento, si una persona quiere aumentar su pensión en 36.052 pesos, que es el valor de una UF, tiene que inyectar al sistema FP cerca de 7 millones de pesos. Entonces, es muy difícil que al final de nuestra vida o ciclo laboral tengamos disponibles 7 millones. Y si los tuviéramos y los incorporamos y los inmovilizamos, con suerte la pensión nos va a subir una UF mensual. Por lo tanto, creo que no conviene, y yo sí creo que conviene pensionarse antes. Incluso las personas que a veces tienen recursos más altos, si se pensionan antes, en el caso de las mujeres a los 60 años, y gastan parte de sus fondos previsionales, llegan a los 65 años con una pensión más baja. Y al llegar con una pensión más baja, lo más probable es que puedan cumplir el requisito de la PGU y se les sube la PGU. Entonces, la clase anterior hice todo un ejercicio de que la PGU tiene componente de planificación previsional, incluso de planificación tributaria. Entonces, no hay que tomarla así como con piloto automático. Viene la PGU, 65 años, la voy a recibir o no la voy a recibir. Hay que prepararse para sacarle el mayor partido posible a este beneficio. Tenemos otra pregunta más que me pareció bien interesante. Dice, Juan Pablo Reynoso, mi padre es jubilado por invalidez y recibe mitad de la pensión, ¿cierto? Pensión de invalidez. Aún no cumple los 65, tiene 64 años. ¿Él puede adquirir la PGU? No. Tiene que Tiene que tener los esperar 65. obligadamente. ¿Ah? Tiene que esperar obligadamente a los 65. Tiene que esperar obligatoriamente a los 65 años. Ahí no hay mucha alternativa. Por lo tanto, toda esta condición de la pensión de la mitad, que sea por invalidez y el tener menos edad, lo obliga a llegar a ese nivel. Lo que depende, si su monto de la pensión es bajo, podría llegar a un aporte profesional solidario invalidez. Pero la PGU, en el fondo, es a partir de los 65 años.
¿Ahí estamos? Estamos. Bien. Se agradece mucho la participación. Fíjate que eso también demuestra el interés y yo creo que todas las consultas de cualquier tipo son muy importantes para ir integrando estos conocimientos e ir generando, como estaba diciendo, una cultura previsional. No se olviden que ustedes en el ámbito laboral van a ser el día de mañana verdaderos orientadores previsionales, por lo tanto, manejar estos conceptos, no tal vez en el detalle o en la normativa legal atingente a cada tópico, les da una manera de poder dar orientaciones generales para que las personas puedan adquirir y acceder a sus beneficios. Vamos a entrar aquí en un tema re importante que tiene que ver con las modalidades de pensión, y esto se refiere a que están los tipos de pensión: pensión por vejez, pensión por invalidez y pensión de sobrevivencia. Y esos tipos de pensión, cuando yo escojo la pensión con la cual me voy a quedar, son las famosas modalidades. Y estas modalidades, independiente de lo que hemos escuchado, de lo que ustedes han podido leer, tienen dos grandes capítulos. La verdad que son 4, o incluso 5 si uno pudiera hablar, pero las dos más importantes son el retiro programado y la renta vitalicia. Concentrémonos en el retiro programado. El retiro programado es la pensión que me va a pagar la AFP. Por lo tanto, los fondos que yo tengo en la AFP siguen siendo míos, son de mi propiedad. Es el ahorro que yo junté, y es ese ahorro con el cual la AFP me va a calcular la pensión. Y esta pensión me la garantizan durante un año, porque la AFP lo que hace es que cada vez que mi pensión esté de cumpleaños, me van a recalcular la pensión. Y si yo partí con una torta grande y ha pasado un año, obvio que la torta está más pequeña, porque le fui sacando una tajada mensual. Por lo tanto, la torta más pequeña, hecho el recálculo por la AFP, tiene la tendencia mayoritaria a que el fondo de la pensión tiene una tendencia a la baja. Entonces, ese es un tema que uno siempre tiene que tener bastante en cuenta. Ahora, los fondos previsionales en la AFP son, en el caso de muerte, sujetos a una pensión de sobrevivencia de los beneficiarios legales. La cónyuge, la conviviente, la madre-hijo afiliación no matrimonial, los hijos, y a falta de todo esto, pueden ser los padres. Pero, si yo estoy en una pensión en retiro programado en la AFP, asumo todos los riesgos. Es decir, viene otra pandemia, viene una guerra, hay una recesión, aumenta la inflación, tenemos un problema con los mercados, o cualquiera de estas circunstancias económicas, financieras, políticas, sociales o internacionales, yo asumo los riesgos. Son mis fondos que van a bajar, que van a perder rentabilidad o que va a bajar el valor cuota. Por lo tanto, por eso es que la pensión tiende año a año en este recálculo a ser menor. Pero la AFP, como no pierde, además, cada vez que me paga la pensión, me cobra una comisión. Por lo tanto, es una modalidad que uno tiene que mirarla de muchos puntos de vista. Y es revocable, es reversible. Yo me puedo pensionar primero en la AFP en retiro programado y en cualquier momento me puedo pasar una renta vitalicia. Por lo tanto, tiene esa característica que desde ese punto de vista es bastante interesante. José, ¿lo veo inquieto? Tengo una pregunta. Ya, dale, dale. Adivine, adivine. Esas clásicas que ya nos estamos acostumbrando a conversar. Vamos. Profe, si tengo mi fondo para pensión de 7 millones, ¿puedo inyectar más recursos de forma particular para aumentar mi pensión? Absolutamente sí, pues a través del ahorro. APB, APBC, cuenta 2 o depósitos convenidos. Eso lo puedo hacer en la AFP o lo puedo hacer en otra institución financiera y al momento de querer pensionarme, lo puedo hacer. Ahora, con 7 millones, desconozco la edad que tiene, pero con 7 millones y pensando que estamos hablando con jóvenes, estudiantes y estudiantas,
tendríamos mucho tiempo por delante para poder seguir con las cotizaciones obligatorias, aumentando el fondo. Por lo tanto, uno podría apostar de que a ese fondo que hoy día es bajo, se le debería sumar todas las cotizaciones obligatorias hasta los 60 años o hasta los 65 si es hombre, más toda la rentabilidad de esos fondos y todo el ahorro voluntario que ella quiera hacer en cualquiera de estos instrumentos que hemos conversado. Así que la Claro, respuesta de todas maneras es sí. claro, ella tiene 38 años, nos señala por el chat. Con mayor razón, muy joven. Por lo tanto, tiene por lo menos por delante 22 años para seguir trabajando y cotizando. Y no se olviden esta ley. Lo que yo constituyo en los primeros 10 años de mi vida laboral conforman al menos el 40% del monto de la pensión futura. Por lo tanto, ella que está en este primer periodo, todo lo que ahorre va a tener un largo tiempo de acumulación de rentabilidad, tanto lo obligatorio y con mayor razón lo voluntario. Perfecto, profesor. Ya, entonces, esta es una radiografía del retiro programado, que es la pensión que me paga la AFP. ¿Ya? Y la renta vitalicia es la pensión que me paga una compañía de seguro a la cual yo le traspaso todo mi capital. Pierdo la propiedad de la plata. La recibe la compañía y la compañía me fija una pensión en UF fija para toda la vida. Si me va con esos montos a calcular una pensión de 10 UF, me van a pagar 10 UF aunque se me acabe la plata. En retiro programado, como la pensión va bajando, los fondos también van bajando y pueden incluso llegar a cero. Por lo tanto, en la renta vitalicia, este monto es fijo en UF para toda la vida. Si yo escojo una renta vitalicia y tengo los fondos mínimos para poder acceder a ella, voy a tener esa pensión independiente que mis capitales ya no sean míos, porque es la compañía la que asumió el riesgo. Ella dijo, por decir algo, recibo 30 millones de un afiliado o una afiliada, le calculo una pensión, yo invierto esa plata, pero ya la ganancia es mía o la pérdida es mía. Ya el afiliado o la afiliada no tiene propiedad sobre esa plata. Y al mismo tiempo, estos montos de pensión o estos capitales también generan pensión de sobrevivencia, solo para los beneficiarios legales. Y si no existe beneficiario legal, por ejemplo, una persona, hombre o mujer, divorciada, una persona soltera con hijos, pero los hijos mayores de 18 años o mayores de 24 años si son solteros y estudian, no tiene beneficiarios legales. Y al no tener beneficiarios legales, la compañía deja de pagar la pensión y ahí se extingue ese derecho. A diferencia de la AFP, que yo puedo estar pensionado en retiro programado, me muero, no tengo beneficiarios legales, pero sí tengo herederos, hijos mayores de 24, hermanos, papá, etc. La pensión en renta vitalicia es irrevocable, no tiene vuelta atrás, es irreversible. Por lo tanto, si yo me pensiono en una renta vitalicia en una compañía de seguro, no puedo volver a la AFP a una pensión en retiro programado. Al revés, sí. Yo puedo pasar de una pensión en la AFP a una pensión en una compañía de seguro. El poder acceder a este tipo de modalidades tiene mucho que ver con el saldo. Si uno tiene un saldo pequeñito, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, no me acuerdo quién fue, pero nuestra estudianta de 38 años, con 7 millones hoy día, si ella tuviera los 60 años y tuviera 7 millones, no podría acceder a una pensión en una compañía, porque hay montos mínimos. O sea, te hablo que tiene que ser más de 20 millones. Por lo tanto, ahí lo que pasa es que te pasan a pago. Inmediatamente te paga la AFP, retiro programado. No tienen la posibilidad de escoger.
Lo segundo es que la cantidad de beneficiarios en caso de fallecer son los que uno tenga. Léase el cónyuge o la cónyuge, el conviviente o la conviviente unión civil, esta relación entre personas de distinto sexo o del mismo sexo que tienen derecho, o no estando casado o estando casado, teniendo madre o padre de hijo afiliación no matrimonial, hijos que están fuera del matrimonio o hijos que yo tengo con personas, hombres o mujeres, que no tienen el vínculo formal de matrimonio ni unión civil. Y también estas modalidades tienen que ver con la expectativa de vida. A veces estas clases no te permiten explayarte con mucho detalle, pero por ejemplo, una persona joven con capitales y que tiene que pensionarse por invalidez, por ejemplo, y tiene una mala expectativa de vida, o dicho más dramáticamente, está desahuciada, podría convenirle el retiro programado porque es heredable, a diferencia de la renta vitalicia, que no es heredable. Entonces, pongo este acento, tal vez no se entiende mucho lo que estoy explicando en detalle, pero es para poner distintos tips, que ustedes vayan teniendo ciertos elementos que les permitan ir discriminando el día de mañana si les conviene un retiro programado o les conviene una renta vitalicia. Y no pensemos solo en nosotros, pensemos en aquellas personas que están efectivamente en condición de pensionarse. Ahí tengo una consulta. ¿Vamos? Ya. Mi papá en este caso se va a jubilar ahora a los 60 años por invalidez. ¿Ya? Y estamos viendo si lo va a hacer por el número 1 de la modalidad de pensión, ¿Ya? o sea, por AFP o ¿Ok? renta vitalicia. Entonces, en este caso, mi mamá tiene 57 años. ¿Qué le convendría más a él? Él tiene como 24 millones de pesos en su AFP. Entonces, ahí, ¿qué sería como más conveniente? ¿Que pueda tener una renta vitalicia o pueda optar a una jubilación por AFP? En este caso, siendo que mi mamá ni de lo que le pasara algo a mi mamá sería la única beneficiaria legal en este caso, si ¿Ya? fuese por una renta vitalicia. Ya. Uf, Yarna, mira, es difícil contestar, te tendría que hacer más preguntas, pero te voy a dar primero una respuesta general y si tú quisieras complementarnos algunos datos personales, sería bueno. Al tener tu papá 60 años y estar declarado por una invalidez, entiendo que total y definitiva, ¿o no? Sí, el 73%. ¿73? Sí, Ok. Entonces, al tener una invalidez total y definitiva, no sé si él estuvo trabajando o no, sé que tiene 24 millones, ¿le llegó algún aporte adicional? eso es lo que no se sabe porque estamos esperando, ya quedan como 10 días para que nos den ya la última carta, que ya está aceptado y todo. Entonces hay que ver este proceso después, ver si es por pensión o por renta vitalicia después. Ya, lo que pasa es Entonces, que sí, quiero aprovechar de tocar este tema, porque si él tiene 60 años, tiene una invalidez total y definitiva, y tiene una cónyuge de 57 años, al tener poca plata, él pudiera llegar a tener un aporte adicional que tienen que poner las compañías de seguro por el haber estado él sujeto al seguro de invalidez y sobrevivencia. ¿Él se pensionó inválido estando trabajando o estaba cesante? O... está trabajando. Ya. Por lo tanto, si está trabajando, está cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y creo yo que si ya presentaron la solicitud y ya tienen el dictamen con la pensión de invalidez total y definitiva, debiera llegarle un aporte, porque los capitales serían, estoy hablando todo en condicional, serían insuficientes para financiar la pensión de él hasta que se muera, y en caso de muerte, que pueda beneficiar y pagarle la pensión a tu mamá hasta que ella se muera. Eso en términos generales. Si eso es así, es complicado recomendar porque desconozco qué invalidez tiene, pero quisiera saber, ¿él tiene algún riesgo de vida?
No, mi papá es por pérdida de audición de un oído completo y también Ah. por asma. Perfecto, ya. O Ya, sea, por lo el tanto, síndrome debiera... se llama síndrome de Meniere lo que él tiene. Ya, ok. Por lo tanto, él podría seguir lo más probable viviendo con estas dificultades, pero no tendría en ese sentido un riesgo de vida. Por lo tanto, si es que el resto de su estado de salud, anímico, familiar es bueno, podría tener una vida más larga. Y al tener una vida más larga, sabiendo que ahora estamos hablando de poca plata, podría convenirle una renta vitalicia, salvo que en este momento la pensión que calculan las AFP tiende a ser un poco más alta que la compañía de seguro, pero es más alta por un año, porque están sujetas a los recálculos anuales. Por lo tanto, podríamos pensar que podría ser una compañía de seguro, aunque la pensión por el momento sea más baja, y para que tu mamá siempre esté garantizada, ella por ley, si tu papá le llega a pasar algo, ella va a recibir por ley, mientras sea cónyuge, el 60% de la pensión de referencia de él. Y si él la quiere garantizar, ella podría recibir el 100% de la pensión de él si es que él fallece, pero para eso habría que haber determinado un determinado tiempo de garantía. Entonces, una respuesta complicada para hacerla en línea, con los antecedentes que tú me has dado y que yo he podido recabar, podría ser más conveniente la renta vitalicia. Pero como yo no me puedo meter en el bolsillo a las personas, si su necesidad económica es mayor, podría por lo menos pensar en que el mayor monto lo va a tener al cabo del primer año más alto en la FP. ¿Se entiende la explicación, Yarno? Sí, me queda clarito. Ya, súper Muchísimas bien. gracias. Encantado. Profesor, Dígame. consulta. Yo me pensioné a los 41, 40. Mi ¿Ya? fondo de pensión, porque yo trabajé desde muy chico, ¿Ya? lo que yo tenía en la FP eran 48 millones. Ok. Ganaba muy buen sueldo, así que no se ríe. No, no, yo no me reí, todo lo contrario. Qué No, bueno. le comento, ganaba muy buen sueldo ¿Ya? y yo me pensioné por renta vitalicia. Ok. Y mi expectativa de vida, o sea, mi expectativa que me dio la renta vitalicia es hasta los 84 más o menos. Mauricio, ahí al tiro lo corrijo. No existe expectativa de vida en la renta vitalicia. Si usted vive hasta los 150 años, le van a pagar la pensión en renta vitalicia hasta los 150 años. No va a bajar y solo puede subir por el valor de la UEF. Claro, lo que pasa es que cuando yo firmé, la que quedó como en caso de fue mi mamá, ¿Ya? pero resulta que mi madre falleció, van a ser 3 años, y el otro día me preguntaron desde mi aseguradora si acaso iba a dejar a alguien, si acaso me había casado, tenía a alguien para dejar en caso de que no se vaya a perder. De hecho, si bien es cierto, don José, yo le comenté que hace poquito tuve un accidente de un atropello de cadera, una prótesis de cadera, que me aumentó más ahora la discapacidad. Entonces, es recomendable de que yo hiciera el trámite para dejar a alguien en caso de, Absolutamente. y si Y no esto tengo a sirve. nadie, Mire, una vez yo tuve una cliente que no tenía a nadie. Y la ¿ya? única persona que tenía eran unos sobrinos, por decirlo, putativos. Ni ¿Ya? siquiera sobrinos de una hermana, sino unos sobrinos, que para ella era muy importante. Y ella los dejó. Le estoy diciendo por qué. Porque no eran sobrinos de línea sanguinidad, no eran hijos de su hermana, y uno puede dejar a quien quiera y en los porcentajes que quiera. Incluso es más, volviendo al caso de Yasna, si el papá de Yasna dejara garantizada a su señora y lamentablemente ocurriera lo que le pasó a su madre y falleciera, él garantiza la cónyuge, pero al fallecer la cónyuge y no haber beneficiarios legales, entran los beneficiarios contingentes.
Por lo tanto, el papá de Yanna podría, si se va a una renta vitalicia, garantizar a la mamá por derecho propio y a falta de ella puede poner a los hijos. La edad que tengan o puede poner a quien quiera, cuando quiera, los saca, los cambia. Por lo tanto, Mauricio, mi respuesta es sí, es Sí, recomendable. muchas gracias. Eso es lo que quería saber, porque igual estoy como medio preocupado de quién. No se Bueno, preocupe, ahí hay varios voluntarios que están levantando la mano para que los ponga de creo. beneficiario. No, a mi mejor amigo el que me ha estado cuidando desde que salí del hospital. Usted tiene la respuesta, pues ve, ahí está la Le respuesta, voy a dejar le voy a dejar un regalo en caso de. ahí está. No tiene para qué contarle tampoco, la compañía Tiene que actúa seguir por portándose derecho bien propio. nomás. Si no, Muy bien, por Dios. pero hágalo, yo creo que es recomendable. Muchas gracias, profe. Encantado. Ay, lo cuento lo que usted decía del aporte que dan cuando uno se pensiona, a mí me lo dieron. Sí, obvio, porque es joven y tenía esos capitales, Exactamente, a mí me dieron ese aporte que fueron varios ceros a la derecha. varios millones. De, Les voy de hecho, les de voy a los contar, 40 y algo, me lo subieron a 80 y algo. les voy a contar un caso. Una persona de 40 años, si lo conté en este grupo, por favor dígame, porque para repetirme me da vergüenza. Así es, lo contó la ¿Lo clase conté? anterior. Qué vergüenza. Pero Qué yo no vergüenza. estaba, pues, profe. ¿A usted no estaba? No, pero No, voy a pues yo cambiar estaba el ejemplo. Lo voy a cambiar saliendo del porque hospital. me dedico a esto, así que lo voy a cambiar. Voy a contar lamentablemente el ejemplo de un amigo personal mío que era profesor, tenía 5 hijos, una cónyuge. Tenía cerca de 50, 60 millones, porque tenía un sueldo profesor bueno, y tenía como 50, 50 y tantos años. Le entró una bacteria asesina, que eso que uno ve en las películas es real. Lo dejó en estado vegetal mucho tiempo y finalmente falleció joven. De los 50 y tantos millones, como tenía una cónyuge y 5 hijos, le llegaron 300 millones de pesos. Más los 50 y tantos que tenía, llegó casi a los 360 millones. Los 300 millones del aporte adicional que aportaron las compañías de seguro que pagan el seguro invalidez y sobrevivencia. Y la viuda se quedó con una pensión y escogió una renta vitalicia y además la garantizó. Porque como ella estaba traumada, que se había muerto recién el marido muy joven, ella proyectó que ella también podría tener lamentablemente un mal destino y quiso dejar esto a los hijos. Pese a que los hijos, por ser todos menor de 24 años, todos tenían su respectiva pensión. Pero en la medida que iban cumpliendo los 24 años, iban saliendo, pero iban saliendo como beneficiarios legales, pero iban quedando como beneficiarios especiales o contingentes. Entonces, no tengo ningún interés de marearlo, pero sí les quiero sembrar el bichito y provocarles que la elección de una modalidad de pensión, se dan cuenta que no es un chiste, hay que tomarla muy en serio, porque hay muchas implicancias en la decisión que uno tome para sí mismo, para el monto de la pensión que va a recibir y para el grupo familiar que queda. Pregunta, Cardi. Perfecto. La señora sigue soltera. Sigue soltera. No se olvide que la señora es un amigo mío. Sí. Vamos con la Bueno, pregunta, Hardy. tenemos una pregunta en línea. Vamos a iniciarla inmediatamente y a través de Zoom van a tener que comenzar a responder. Tenemos cerca de 21 participantes, así que esperamos la respuesta desde ya. En la misma pantalla les va a salir la pregunta, dice, si tu mamá o papá te pidiera ayuda para elegir la modalidad de pensión, ya que está por jubilar, ¿cuánta confianza, seguridad sentirías para recomendar una modalidad de pensión? Llevamos 8 respuestas de 21.
16 preguntas de 21. Ahora ya se ha detenido en 18 preguntas, Hernán. Perfecto, súper bien. 18 respuestas. Yo creo que ya Sí, los que no han clarito. contestado porque deben estar en algún lugar. Sí, en algún lugar. Y veo que obviamente mucha confianza y mediana confianza. ¿Estoy rayando yo? Exacto. Sí. Sí. ¿Qué hice? ¿Y esas rayas van a quedar? A ver, déjame ver. Chum. Van a quedar. Hardy, ¿alguna ayuda? A ver. No quiero. De verdad que por qué te voy a decir que no sé lo que hice. Me voy a poner a buscar, borrar y después quizás que lo voy a embarrar. Yo sé que queda, así que les Sí, pido disculpas. ¿Ya? Les pido disculpas. Mire, en la parte inferior izquierda hay como un lapicito. Si usted le da clic, arriba tiene una barrita y ahí dice Eraser, digamos. O no sé si lo tiene en español o en inglés, pero con eso debería Lo que poder pasa es que tengo, perdona a los alumnos, pero tengo puntero láser, pluma, el borrador está borrado. ¿Tomo el puntero láser? usted lo rayó en la PPT. Claro, pues, No, yo estaba hablando de Zoom. no. Ya no, si ya la embarré no va. Ya, perdón. Yo lo arreglamos. Nunca más, nunca más. Ya, van a estar ahí las rayitas, pero no nos compliquemos. Ya, vamos a pasar ahora a otras modalidades que tiene que ver con las mixtas. Vimos ahí que vimos ya retiro programado y renta vitalicia en unas compañías de seguro, y ahora nos vamos a ir con estas que son mixtas. Yo puedo pedir con mis capitales una pensión al doble, tanto en una FP como una pensión al doble en una renta vitalicia. La pensión al doble en la FP existe hace mucho tiempo y funciona con que yo obtengo un retiro programado al doble y al cabo de ese periodo, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de los capitales, la pensión automáticamente baja a la mitad y la empieza a pagar la compañía de seguros como una renta vitalicia diferida. Por lo tanto, primero una pensión más alta y cuando cumpla ese periodo que yo determino y que los capitales me deberían dar, la pensión baja a la mitad y continúa para el resto de la vida como una renta vitalicia. En cambio, desde noviembre del año pasado, existe la cláusula de aumento temporal de una renta vitalicia. Y esa cláusula de aumento temporal de una renta vitalicia puede ser hasta el 100%. Nuevamente, yo traspaso mis capitales de la AFP a la compañía y tomo una renta vitalicia, pero decido tener primero una pensión al doble, por 1, 2, 3, 4, 5 años. Y después la pensión me baja a la mitad. Por lo tanto, es una manera de tener al principio de la condición de pensionado un monto mayor para cubrir distintos gastos. La experiencia me dice que la gente o tiene que cubrir el gasto porque los hijos están estudiando, o quiere cambiar el auto, algunos tienen que operarse, otros quieren terminar de pagar la casa, algunos la quieren pintar, otros tienen un gasto familiar mensual más alto y necesitan más recursos, y sacrifican la pensión futura para obtener una pensión más alta durante los primeros años. Y eso lo decide uno en función de la conveniencia y en función de la cantidad de capitales que tenga. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo, un caso. Una mujer de 59 años tenía una determinada cantidad de capital. Creo que eran como 60, 70 millones, si no mal recuerdo. Al cumplir los 60 años, se pensiona. Y la pensión es como cercana a los 400, 300 y algo. O 200 y algo. Quedémonos con cifras generales. 250. Tiene otro ingreso. Tiene una vivienda propia,
sigue trabajando, por lo tanto siente que tiene otro ingreso. Pero va a dejar de trabajar luego y va a dejar de tener ese ingreso y solo se va a quedar con una pensión. Calculó la pensión al doble y me pidió apoyo en ese sentido. Y llegué a recomendarle que tomara una pensión al doble por 5 años. Esa pensión al doble por 5 años le superaba los 700 y tantos mil pesos. Como le superaba los 700 y tantos mil pesos, no tenía derecho a la PGU completa. Pero hoy día tiene 60. Durante 5 años va a sacar 700 y tantos mil pesos. Después esa pensión va a bajar a 350. ¿Y cuándo va a bajar? En 5 años más. ¿Qué edad va a tener en 5 años más? 65. Y ya no va a tener una pensión de 700 y tanto, sino de 350. Y va a tener acceso a la PGU. Y la PGU son 206.000. Entonces imagínense la planificación previsional. Saco harta plata en 5 años, bajan mis fondos, baja después el monto de mi pensión, pero inmediatamente a los 65 años complemento con la PGU y con el bono por hijo nacido vivo. ¿Se entiende cómo uno con estas modalidades de pensión tiene que ir mirando muy bien dónde le aprieta el zapato? Vamos, Después tenemos una consulta. por favor, Jorge. Yasna Rodríguez dice, si una persona de 94 años tiene rentas vitalicias y no dejó a nadie como beneficiario, ahora una sobrina la cuida y está a cargo de ella, ¿la puede dejar a ella de beneficiario? La sobrina estará escuchando, ¿no? Esperemos que no, no sé. Sí, La verdad están es que, justo escuchando. Ah, sobrina querida, sigue cuidando a tu abuela, pero no tiene ni una posibilidad, porque esa renta vitalicia se garantiza solo y únicamente al momento de pensionarse. Por eso que la decisión que tome el papá de Yasna es tan importante, porque es en ese momento que uno calcula, y mientras más tiempo garantice, por supuesto que la pensión va bajando de monto, porque es como comprar un seguro. Pero lamentablemente, esta señora de 94 años puede haber tenido un marido, me imagino que en su momento, obviamente, puede él estar vivo o no. No hay hijos menores de 24 años por razones obvias y naturales, y al no haber dejado a nadie, y que nunca nadie le explicó que podía dejar a alguien, ya no lo puede hacer. Ahora, para efecto académico, si en su momento ella hubiera dejado a alguien y ese alguien no la cuidó como la cuida esta cariñosa sobrina, ella podría haber sacado a esa persona y en ese momento que sí garantizó a esa otra persona que no la cuidó, haber incorporado a la sobrina y haberle dado la garantía a ella por el periodo que en ese momento ella determinó. He tratado de ser lo más cariñoso con la respuesta, pero lamentablemente no. Después de esta dura noticia, sigamos adelante. Entonces, si uno mira estas modalidades de pensión, se pregunta el retiro programado, ¿qué es lo que es? Es una modalidad de pensión que paga la FP, donde yo mantengo mis capitales, es reversible, es revocable, es heredable, tengo que pagar una comisión, se recalcula anualmente y la tendencia me muestra que va bajando año a año. Una renta vitalicia es otra modalidad de pensión que paga la compañía de seguro, que es irrevocable, es irreversible, no es heredable, pero sí es garantizable. Yo le traspaso toda la plata a la compañía y ella me asegura una pensión fija en UEF por toda la vida, y ambas, retiro programado o renta vitalicia, yo las puedo doblar para convertirla en una renta temporal que paga la FP o para convertirla en una cláusula de aumento temporal al 100% que paga la compañía de seguro en renta vitalicia. Por lo tanto, esas son las modalidades. Y hay una quinta, que es que yo divido los capitales
y dejo, por dar un ejemplo, un 50% en la FP y le destino un 50% a la compañía. La FP me paga una pensión que se llama retiro programado y la compañía me paga una pensión que se llama renta vitalicia. Y ambas instituciones me pagan una pensión simultánea. Por lo tanto, recibo una pensión por la FP y una pensión por la compañía al mismo tiempo. ¿Y qué determina que se puede acceder a una u a otra? Son muchas las variables. Pero quiero contarles algunas, aunque parezca repetitivo o no se comprenda del todo. Pero las variables son longevidad familiar, cantidad de capitales, tasa de interés técnica, expectativas de vida, número de beneficiarios legales, necesidad económica, rentabilidad de los fondos, valor cuota, valor de la UEF, filosofía de vida. Si uno toma en cuenta toda esta cantidad de variables que yo le he dicho, yo les podría decir con mucha responsabilidad y con mucha advertencia, no podemos hacer un trámite en la FP o en la compañía sin entender estas materias. Porque en general los sistemas, la FP y las compañías actúan de manera automática. Los SCOM que se pide que lo vamos a ver inmediatamente, muchos son los mismos. Y hay que entender que cada persona que se pensiona es un caso previsional distinto. Por tanto, hay que poner mucho ojo en eso. Entonces, el proceso de pensionarse implica, yo pido una solicitud de pensión en la FP, sea de vejez, sea de invalidez o sea de sobrevivencia. La FP en el plazo de 10 días me entrega un certificado de saldo y me dice cuánta plata tengo de manera oficial. Tomo ese certificado de saldo y abro una licitación privada en el mercado previsional que se llama SCOM. El SCOM es el sistema de consulta de ofertas de montos de pensión. Y todas las FP y todas las compañías me ofrecen un monto de pensión, pero no saben cuánto está ofreciendo el otro. Por lo tanto, es una suerte de licitación ciega, cerrada. Y compiten. Compiten por llevarse estos capitales y yo voy a ver qué me ofrecen. Todo lo que las AFP y las compañías ofrezcan son totalmente vinculantes para ello. Por lo tanto, están obligados a pagarlas si yo lo escojo. Pero yo puedo no escoger ninguna e incluso no pensionarme porque las ofertas que a mí me hacen, para mí no son vinculantes. Sí para quien las ofrece. Y al tener las ofertas, tanto de la FP como de la compañía, tienen un plazo de vigencia y yo lo analizo, lo acepto o lo rechazo. Este es el esquema del SCOM, que es lo mismo que les he explicado. Pido en esta licitación, me llega la solicitud de oferta, me llega el SCOM, lo analizo y veo si me conviene tomarlo o no tomarlo. En el SCOM, que es obligatorio para todas las personas que se van a pensionar, yo anoto que quiero retiro programado, que quiero una renta vitalicia simple, que quiero una renta vitalicia simple con garantía, que quiero una renta vitalicia con garantía a tantos años, a tantos años, a tantos años. 3 opciones. Que quiero una renta vitalicia aumentada al comienzo, a la mitad después. Que quiero una renta vitalicia aumentada al 50% o al 100%. Que quiero una renta temporal al doble en la FP y después una renta vitalicia en la compañía. Simple o garantizada. Garantizada a 1, a 2 o a 3 periodos de tiempo. O que quiero además pedir una renta vitalicia con retiro programado para que me paguen altas instituciones al mismo tiempo. La verdad es que parece chino mandarín y en ese sentido admiro a Viviana que está haciendo este esfuerzo de traducirme porque es complejo para quienes tenemos nuestra vista y nuestra audición perfectamente funcionando. Pero lo planteo de esta manera para provocar la importancia que tiene el ver todas las variables que le enumeré antes
y todas las opciones que se piden en un SCOM. ¿Y dónde se ve el SCOM? El SCOM se pide hay 3 personas que pueden pedir un SCOM. La persona propiamente tal a través de una FP, y lo pide en el fondo el funcionario de la FP, un agente de venta de una compañía de seguro, o los que somos asesores previsionales. El agente de la compañía y el asesor previsional tienen que demostrar la acreditación, hay que firmar contrato y tiene que haber póliza de responsabilidad civil, porque es fácil que se genere un menoscabo o un daño. Por lo tanto, el sistema se preocupa de resguardar a la afiliada y al afiliado al pensionarse. Entonces yo pido el SCOM a través de una solicitud de oferta en la FP o en una compañía o a través de un asesor. Y me llega al cabo de un determinado periodo, 4 o 5 días, la respuesta. Y la respuesta es este documento. Por lo tanto, es un documento que muestra en cada una de esas modalidades cuál es el monto que me ofrece la compañía o cuál es el monto que me ofrece la FP. Me muestra también si tengo derecho a retirar platas como excedente de libre disposición. Me muestra la curva que tengo en esta presentación, cómo va decreciendo el retiro programado. Me muestra la comisión que cobra el asesor previsional y el agente de venta de una compañía. Porque un trámite hecho por un afiliado o una afiliada en la FP es por ley gratuito y tiene la libertad de contratar un asesor o un agente para que lo asesore y lo oriente, y también en el SCOM aparecen las comisiones legales, porque nadie le puede cobrar plata directamente. También es un resguardo que hay que tener. Entonces, este SCOM, que se lo he estado mostrando aquí de manera genérica, es lo que yo solicito ya en el FP, me llega después al correo electrónico este mismo documento que estamos viendo en pantalla, y esto hay que saber traducirlo, porque en muchos casos es chino mandarín. Yo veo gráficos, veo números, veo modalidades, y no necesariamente puedo saber y desprender qué es lo que más me conviene. Pero respondiendo a su pregunta, Yanna, este es el documento madre sobre el cual uno se para y empieza a mirar si están bien reconocidos los capitales, si los guarismos y los parámetros de cálculo fueron los adecuados, si están incorporados los beneficiarios, si tengo derecho a retirar excedente, si están todas las modalidades que pedí, si todas las modalidades que pedí las puedo comparar, porque lamentablemente, y lo digo responsablemente, la FP piden SCOM peras con manzana, y las peras con manzana, salvo que un tutti frutti, no son comparables. Por lo tanto, hay que pedir modalidades que yo pueda comparar y ver los pros y los contras de cada modalidad y qué es lo que me conviene más o qué es lo que me conviene menos. ¿Yanna? ¿Te quedó súper confuso o un poco más claro? Cuando lo vea, voy a analizarlo bien. Sí, véalo bien, y así como usted abrió ahora el caso en clase, si le parece pertinente y quiere algún tipo de comentario al respecto, encantado, sabiendo que lamentablemente uno entra en datos personales. Entonces, en eso yo soy resguardo mucho la privacidad, además que los asesores tenemos cláusula de confidencialidad, por lo tanto, salvo que usted lo autorice, podríamos hacer ahí un pequeño análisis. Profesor, bueno, Yasna igual nos había dejado una pregunta también planteada, y dice, una persona que sea legalmente beneficiaria, me imagino que se refiere beneficiaria de una pensión, después de Igual, jubilar, sí. en ese caso, de estar recibiendo ese monto, ¿lo puede hacer? Digamos, ¿se puede jubilar a pesar de ser beneficiaria de otra pensión, digamos? Las pensiones son totalmente compatibles. Yo puedo recibir una pensión de sobrevivencia de mi marido o de mi papá y puedo estar trabajando y es compatible con el trabajo. Puedo estar recibiendo una pensión de sobrevivencia y puedo haber tenido una invalidez. Son compatibles. Y son compatibles las pensiones entre sí. La que obviamente no la puedo recibir es la pensión de sobrevivencia, porque me morí y en el fondo la recibieron mis beneficiarios legales.
Perfecto. Estimadísimos alumnos y alumnas, con esta última lámina y actividad vamos a terminar. Hardy, ¿cómo nos puedes ayudar con esta? Podemos hacer grupos, podemos hacer 4 grupos de 5 personas aproximadamente. Mira, tenemos máximo 15 minutos para ser 15 respetuoso minutos. del tiempo. Además, víspera, festivo, yo de verdad que los felicito que estemos aquí con estos temas que a veces son un poquito densos, pero uno hace el esfuerzo de transmitirlo de una manera un poquito más lúdica. Pueden ser los grupos sin problema, pero en un lapso de unos 5 minutitos. Perfecto. Vamos a organizarlo, Tiene 4 con la grupos. pregunta. Vamos, Hardy, usted es dueño de la actividad. Ya, estimadas y estimados alumnos, se abrieron las salas. Les solicitamos que ingresen a cada una de las salas a través del mismo Zoom, aceptando esta sala, y vamos a enviarles las preguntas para que puedan conversar en estos 5 minutos. Hardy, si yo acepto, quedo como oyente, ¿no? Si tú No, se me ponen de pie. aceptas, Porque también me invita a entrar claro, a tú una como eres sala. coanfitrión puedes ir entre todas las salas. Claro, pero No, si pues se me aceptan, ponen sales de nervioso. acá, en el fondo. Claro. Sí, ya. No. Salgo. Después yo recibo las conclusiones. Elijan un vocero, una vocera, para que pueda contar un poco cómo respondieron estas preguntas. ¿Alguien en su familia o persona cercana tuvo alguna vez que decidir tomar un retiro programado o una renta vitalicia? ¿Le mostró el SCOM? ¿Le pareció fácil o complejo de entender? Si esto no te ha pasado nunca, imagínate que pronto te sucederá. Prepárate y depende de quién sea, tu papá, tu mamá, un vecino o un compañero, te deseo suerte y que Dios te acompañe. Ya se Vamos están entonces. armando las salas. En la sala 1 hay un micrófono abierto hablando. En la sala 2 también hay un micrófono abierto hablando. En la sala 3 también hay micrófonos abiertos. Y en la sala 4 también hay micrófono abierto. Esto quiere decir que lo que yo dije no. 10 segundos. 3, 2, 1. Ya están todos en la sala general. Súper. ¿Cuántos grupos tenemos, Hardy, entonces? 4 grupos. Vamos con el grupo 1, que tiene que haber escogido algún vocero o vocera. ¿Algún vocero o vocera? Anita, José, Loreto, Margarita, Mauricio, Roxana. Sí, Francisca yo, Loreto Anita. o Anita, Anita. adelante, Anita. Sí, bueno, con lo que pudimos conversar con mi grupo, tenemos al compañero que estaba hablando con el profesor delante, que no me recuerdo el nombre, que está Mauricio. recibiendo Mauricio, sí, que él está recibiendo la renta vitalicia, comentaba que era una oportunidad muy buena y que él estaba contento en realidad con su pensión que estaba recibiendo de ahí. Y yo en lo personal igual tengo una tía que lamentablemente su esposo lo diagnosticaron con cáncer terminal hará unos 4 años. El caballero falleció y se pensionó en renta vitalicia y ahora ella está sacando la pensión del caballero y luego que ella fallezca la saca su hija, la que la está cuidando. Súper bien, qué buena que también hayan podido vivir esa experiencia, porque ya hemos visto lo difícil que es resolver y al mismo tiempo cómo el proceso y el instrumento del SCOM nos permite evaluar y comparar las opciones para poder tomar una buena decisión. Así que muchas gracias a ese grupo y por favor pasemos al grupo número 2. ¿Quién nos Grupo puede ahí número 2, contar? Angélica, Adelina, Gabriela, Siria y Yesenia. ¿Quién se...? Yo, Siria, no sé si Siria. va a hablar alguno. Nosotros del grupo ninguno teníamos ninguna experiencia con renta vitalicia, entonces no sabíamos. Quedamos de acuerdo Ya. que no teníamos
experiencia y que íbamos a esperar a ver que lo expliquen de qué se trataba. Déjame devolverte una pregunta, Siria. ¿Y si les ¿Sí? tocara la experiencia la próxima semana? ¿Creen que saben algo más de las modalidades de pensión? Yo creo que sí, por lo que hemos escuchado del compañero, igual en esta clase un poquito podríamos estar un poco más claros. Súper, súper, qué bueno. Claro, es obvio que tal vez no han tenido la experiencia, la juventud en eso te aleja un poco de los casos, pero cuando las vayan teniendo, yo creo que ya tienen algunos elementos y algunos pincelazos de cómo enfrentar a las preguntas que les hagan. Muchas gracias, Siria. Muchas gracias, Siria. En el grupo 3 tenemos a Franca Carrasco, Juan Pablo Reynoso, Jimena Busto y Yana Rodríguez. Ya, Yana, yo de nuevo por acá. adelante. Perfecto. Nosotros llegamos a la conclusión que no, de una compañera, la mamá es jubilada, pero ella no tenía monto, entonces está con la PGU y no sabíamos nada del tema de SCOM. Ya era un tema totalmente nuevo. En temas también de renta vitalicia, estamos súper contentos con el curso porque hemos aprendido bastante. O sea, ya podemos también investigar más, ya tenemos más antecedentes, entonces Se murió Yasna. No diga eso, pues, ¿Ahí? entonces. Ahora ¿Ahí? sí. Ahora sí. No sé en qué parte quedé. Que estábamos súper contentos porque hemos adquirido conocimientos nuevos y que después igual lo vamos a poder llevar en nuestra práctica y, como decía mi compañero, nuestro currículum va a estar mucho mejor. Sí, además, Yana, agradecerte, antes de terminar también, el hecho de que hayas compartido lo de tu papá, porque grafica una manera de poner un caso real para que no quede solamente en un ejercicio académico. Y de verdad que si han escuchado de la SCOM ahora y lo vimos sucintamente, solamente es relevar la importancia del SCOM, porque a través de ese instrumento, el que va a conocer los montos, los va a comparar y va a resolver qué es lo que más le conviene para él, para el resguardo de sus capitales y para la protección de la familia. Así que redondear esta pregunta con esta respuesta y agradecerte también que hayas podido compartir la situación familiar. Muchas gracias, Yana. Y por último, el último grupo, tenemos a Angélica Vargas, Blanca Mayorga Dalma, Gisela Victoria y Viviana Ríoseco. ¿Quién se anima a conversar en este cuarto grupo? Hola, Gisela por acá. Gisela. Gisela. Bueno, lo que conversamos con mis compañeras, habemos dos que tenemos como padres pensionados. Yo, mi madre, una compañera, su papá, y la otra compañera que conversó, aún sus papás no llegaban a la edad de pensionarse. Y lo que discutimos fue que realmente no conocíamos todas las variables que entraban para poder pensionarse. Realmente mi mamá, yo creo que se pensionó con lo que le dieron, ¿no? Y obvio que los SCOP no lo conocían. Recién nos enteramos de todo lo que nos contaron. No angustien a sus papás, si ya se recuperaron, también, ojo ahí, manejen el tema emocional, porque salvo que estén en la FP, tengan recursos suficientes, pueden cambiarse. Pero o sea, si están en una compañía... Sí, no, yo creo que mi mamá, por lo menos mi mamá está, yo creo ya con la PGU. Ah, ok, ya tiene poquito. Sí, sí. Y no, interesante saber, conocer y ir sabiendo más, pues justamente para ir asesorando a la gente que ya le va tocando, que se puede hacer más que solo vivir con lo que toca. O sea, que hay decisión en el tema, no es como que uno se pensiona y es con lo que le dan. Entonces eso es muy importante, muy bueno. Sí. Y como hay decisión, hay que meterse en el tema, hay que conocerlo un poquito más y no abrumarse porque uno no lo conozca y sienta que es un ignorante. El sistema se alimenta un poquito de la ignorancia de la gente. Entonces, es que eso hablábamos también,
que todo esto que nunca lo habíamos escuchado, o sea, yo he trabajado muchos años, he conocido, o sea, gente por fuera que se ha pensionado, uno conoce todo el tiempo, pero todo esto yo no lo había escuchado, no lo había leído, nunca he recibido una información, y sintiéndome, entre comillas, informada, o sea, que siempre estoy como en el medio, ¿no? No está esto así como que uno entra a una página y esté todo ahí, no. Mi Bueno, hay un humilde reco- opinión, yo creo que lo más importante, aparte de la buena disposición del profesor, es que nosotros como personas seamos capaces de poder orientar a las personas que están prontas a jubilarse a elegir su mejor opción, informados más que nada, porque la desinformación, como todos sabemos, trae grandes desastres. ¿Qué mejor cierre que el que está haciendo Mauricio? Orientar a los otros e informarlos. Y esa orientación yo creo que es un poquito ética. Yo creo que nosotros, si tenemos ya más conocimiento, creo que de una u otra manera tenemos la obligación de transmitirlo y por lo menos sembrar la semilla en el otro de la duda. Que se preocupe, que lea, que Más, pregunte. más Si que ya nada, logramos profesor, eso, estamos al otro lado. es nuestro ¿Puedo decir algo? deber, aparte de la ética, es nuestro deber ayudar al otro, al que no sabe. Así es, así es. Así que con esas palabras de cierre de Mauricio, que te agradezco Ujú. mucho la participación y que hayas podido compartir también Gracias. tu caso personal, quiero Disculpen agradecer mi, A la disculpen mi, pieza, conva- chicas. disculpen mi convalescencia, pero al revés. esto me Muchas ayuda a gracias. recuperarme. ¿Queda algún grupo, no, Jardi? No, Hernán, son 4, ya han respondido los 4, así que agradecemos a los voceros de cada grupo. Súper. Oye, si hay alguna pregunta la puedo recibir, pero quiero igual terminar un lunes, víspera de feriado, agradecerle especialmente a Viviana Rioseco que nos ha apoyado en esta traducción de señas, de verdad ha sido un importante esfuerzo, así que muchas gracias. Eso A es José importante. y a Hardy exactamente lo mismo para poder seguir adelante con la Universidad de Talca, con el financiamiento de la Subsecretaría de Previsión Social. Vamos a seguir con este curso, vamos a tener conversatorios en terreno, presenciales, y solo José, no sé si hay alguna pregunta, alguna manito levantada, pero si no, ya nos vamos despidiendo. De momento no tengo preguntas por acá, así que yo creo que de momento estamos claros. Muchas gracias, muy gentiles por su tiempo. Gracias, profe. Los vemos. A ustedes Nos por vemos el asistir, viernes. escuchar y aprender. Así es, un abrazo a todos, que estén muy bien. Un abrazo. Muchas Que estén gracias. muy bien. Gracias. Nos vemos el Chao, viernes. hasta el Gracias, viernes. adiós. Chao, chao, gracias. Adiós. Nos quedamos el equipo y cerramos.